Yo diría que el hecho de que Washington esté boicoteando o esté presionando a Alemania por el tema del gasoducto del Báltico demuestra sin ninguna duda que toda la política exterior y toda la geopolítica de Washington se basa única y exclusivamente en la economía. Es un factor económico y Estados Unidos se siente amenazado, con razón. ¿Por qué? Pues porque, digamos, la Rusia del siglo XXI no solo ha optado por frenar las agresiones de Washington en lo militar, sino también en lo económico. Y esto está siendo mucho más eficaz. Entonces, por eso el presidente Trump, que no deja de ser un empresario, por tanto un hombre de economía, ve un peligro en el gasoducto por el Báltico, que salta Polonia, salta los estados bálticos y sobre todo salta Ucrania, que era el gran chantaje de Washington y de la OTAN sobre Moscú. Entonces, la segunda consideración es que hay que distinguir entre la OTAN, que es, en términos casi literales, el brazo armado terrorista de Washington en Bruselas, de Europa. El acuerdo del gasoducto del Báltico es entre Alemania y Rusia. Entonces, Bruselas tiene un brazo político de la OTAN que es el que sanciona a Moscú y a Rusia económicamente, pero no deja de ser parte del chantaje de Washington que tiene que ver con lo del gasoducto. O sea, está todo muy, muy conectado. La reacción es tan violenta porque Washington se siente amenazado en su economía y burlado en su operación terrorista en Ucrania. Y usted ha constatado esa política de sanciones de Estados Unidos contra Rusia, pero lo interesante es que no solamente resulta Rusia el blanco de esta estrategia norteamericana, es que Estados Unidos amenaza también con sanciones a la Unión Europea, su socio transatlántico, en caso de que se le ocurra participar en el proyecto del gasoducto Nord Stream 2. Y bien, eso realmente es extraño, sin utilizar otra palabra. Sí, pero piensa que Alemania ya ha respondido a Estados Unidos diciendo que si interfiere en la construcción o en el final exitoso del gasoducto, Alemania va a tomar medidas contra Washington, porque hay que distinguir entre las élites de Washington políticas y luego el pueblo norteamericano, que es otra cosa. Entonces, Alemania ya ha reaccionado o ya ha amenazado con reaccionar contra Estados Unidos. Si hay esa beligerancia, esa prohibición, esa violencia sobre el gasoducto. Y por otra parte, Alemania tampoco está muy claro que se sume a las sanciones. Se verá obligada a ello por ser miembro de la OTAN, pero económicamente esto es una desgracia para Alemania, tanto como para Rusia. No sé si me explico. Y lo que está viendo Washington es que la alianza natural entre los países de Europa con Rusia es lo que le amenaza y le da miedo, realmente. Bajo mi opinión, Y lo importante es que Estados Unidos no deja de subrayar la importancia y la fortaleza de esa alianza transatlántica, Estados Unidos y la Unión Europea, pero al mismo tiempo resulta que esas relaciones son muy extrañas. Es que Estados Unidos resulta que amenaza y a veces trata de castigar a quien llama su socio importante, su socio número uno. Yo le preguntaría entonces si esa alianza no tiene nada que ver con la amistad, entonces, ¿cuál sería la palabra que mejor describa esa relación, la esencia de esa relación? Estados Unidos, históricamente, con Europa, ha tenido una relación de dominio y de chantaje, porque, insisto, toda su política exterior, porque es un país muy joven y fundado por ingleses y por comerciantes y tal, se basa solo en la economía. No hay más profundidad intelectual, ni cultural, ni geopolítica en la política exterior de Estados Unidos. Por lo tanto, sus reacciones son siempre reacciones de tipo económico y mafioso, podría decir. La situación con Europa es de que Estados Unidos somete a un chantaje porque tiene a un matón, a un terrorista, que es la OTAN, a los países europeos. En el caso de España, por ejemplo, también, que conozco más, es muy sangrante que España tenga que avenirse a la OTAN y tener nuestra parte de nuestros aviones de combate en las fronteras con Rusia. ¿Por qué? No tiene ningún sentido, salvo
la presión de Estados Unidos. Lo mismo sucede con cualquier país europeo, por lo tanto es un chantaje, ni amistad ni nada. O sea, Estados Unidos quiere sacar beneficio económico de sus relaciones, para lo cual, si es amigablemente, pues bien, y si no, lo tratará de conseguir siempre mediante el conflicto armado. Eso es así. Se ve en Oriente Medio, se ve en el Extremo Oriente, y entonces tanto China como Rusia han visto que realmente lo que duele, lo que hace daño a Estados Unidos es el factor económico. Entonces, claro, ahí Estados Unidos, Washington, se ha rebelado, se ha quitado la máscara. Ha dicho, no, es que voy a parar este gasoducto, es que voy a sancionar a Rusia más. Bueno, ya, ¿usted quién es para meterse dentro de la política económica del mundo entero? No tiene ningún sentido, no sé si me explico. Otra cosa es que la excusa que usan en Oriente Medio es voy a expandir la democracia. Bueno, vale, lo que va a hacer es hacerse con las fuentes energéticas bajo la bandera de difundo la democracia en el mundo. Pero en Europa, que ya hay democracia, ¿qué sentido tiene? Pues simplemente es el chantaje. No hay tal amistad, nunca la ha habido. Creo que sus respuestas anteriores dejan claro su postura, no obstante, es que usted, como tiene una visión europeísta, algo que se ve claramente, entonces esas sanciones que acaban de prolongarse contra Rusia, parece bien que ya es algo interminable. Cada 6 meses se prolongan esas sanciones. Y usted como ciudadano y como europeísta, ¿qué es lo que opina sobre que esa brecha entre Rusia y la Unión Europea parece que continúa no hay ningún avance? No le diré mi opinión, que es la que coincide con la de un importante empresario alemán de la tecnología con el que estuve hace unos días, y me decía que no tenía ningún sentido la dependencia europea en general de los Estados Unidos. Él le decía que apoyaba absolutamente la decisión de su gobierno, el gobierno alemán, del gasoducto por el Báltico, y apoyaba además un acercamiento económico y comercial a todos los niveles con Moscú. Entonces, esta opinión, ya digo, de un alto empresario alemán es compartida por la mayoría, lo digan o no lo digan, por la mayoría de los dirigentes económicos europeos, que pues que es muy sencillo. El mercado natural tanto de Rusia como de las naciones de la UE es el continente. Entonces no hay mucho más que discutir aquí, ¿no? ¿Qué hacen al otro lado del Atlántico unos individuos agresivos imponiendo sus intereses? No tiene ningún sentido, ¿no? Y sabe, me pareció también interesante que cuando usted ha dicho que es una opinión compartida por muchas personas, empresarios en particular, pero otra cosa que no todo el mundo lo dice abiertamente. Yo entiendo que no todo el mundo lo dice abiertamente porque decirlo abiertamente eso puede traer problemas. Claro, porque pues tienes a gente pues que al final es agresiva, como se lo ha demostrado desde el año 1945, ¿no? Entonces, oiga, la gente va con mucho cuidado, pero realmente yo creo que la estrategia para una paz mundial y una convivencia y un fair play, que sean los americanos o los ingleses, es que todo el mundo pueda competir libremente en el mercado del mundo y que gane el mejor, ¿no? Pero no imponiendo fortaleza militar o supuesta fortaleza militar, porque esa es otra cuestión ahora con los avances de Rusia y de China en lo militar, imponiendo por la fuerza unos criterios de injerencia en las políticas económicas de unos países a los que Washington no tiene ningún derecho, ni internacional ni, por supuesto, nacional. No sé si me explico.